¿Cuántos kilos han perdido en la dieta más exitosa que han hecho en su vida? ¿2? ¿4? ¿6 kilos? Investigando encontré que el peso recomendado y realista que una persona puede perder en un año haciendo dieta es más o menos el 5% de su peso. Esto para el peruano promedio serían más o menos 3,5 kilos al año. Si alguien viniera y nos dijera que perdió 6 kilos haciendo dieta, todos diríamos, wow, ¿cómo hizo? Seguro se la pasó en el gimnasio o sacrificó mucho pollito a la brasa. ¿Saben ustedes cuántos kilos perdió el venezolano promedio en el 2017? 10 kilos. 10 kilos en un año. Esto, señores, significa hambre. El diccionario define el hambre como una sensación dolorosa, un estado de debilidad causado por la necesidad de comer. Hace que las personas nos pongamos irritables, temblorosas, débiles y desorientadas, con una sensación de dolor y vacío en el estómago. Durante periodos prolongados, el hambre activa nuestros instintos más básicos de supervivencia. Hace que sintamos de cerca la posibilidad de morir. Es agonía, incertidumbre, angustia. Ahora imagínense cómo esta angustia se ve multiplicada si sabemos que las personas que más amamos en el mundo, nuestros padres, nuestras parejas, nuestros hijos, sienten tanta hambre como nosotros. Esta situación, sumada a otras igual de graves, como la tasa de homicidios más alta del mundo y una de las peores hiperinflaciones alguna vez registrada, han hecho que millones de venezolanos salgan de su país. ¿Qué harían ustedes si esta fuera la situación de sus países? Caminarían los 3.300 kilómetros que hay de aquí hasta la frontera con Venezuela. Cruzarían el continente. Por mi familia, por mi hija, yo caminaría hasta la mismísima Patagonia con tal de devolverle la esperanza. Desde el 2016, Latinoamérica enfrenta un éxodo sin precedentes. Más de 4 millones de mujeres, hombres y niños han salido de Venezuela, haciendo de esta la segunda situación de movilidad humana de población vulnerable más grande del mundo después de la crisis siria. Más del 80% de ellos se encuentran aquí en Latinoamérica, en países como Colombia, Perú, Ecuador y Chile. Al principio llegaban con suficientes recursos para instalarse e invertir. Desde hace 2 años más y más van llegando en buses o caminando los miles de kilómetros de montañas, valles, ríos y páramos que separan sus hogares en Venezuela de sus múltiples destinos. Al salir, ellos dejan atrás sus familias, sus amigos, sus trabajos, sus profesiones y sus pertenencias. Dejan todo lo que son y todo lo que tienen. Salen buscando un futuro incierto que espera que esté lleno de oportunidades, pero el camino es arduo y lleno de peligro. Más de 500 venezolanos han perdido la vida tratando de emigrar solo este año, ahogados en accidentes de tránsito, de frío en las cordilleras. Caminan por semanas arrastrando sus maletas con su mente puesta en su destino final y al llegar muchos se abrazan de alegría por haber logrado su meta. Pero esta euforia es seguida por lo sobrecogedora de su realidad. ¿Dónde van a vivir? ¿De qué van a comer? ¿Qué le van a mandar a los suyos? A pesar de esta incertidumbre, siguen luchando por algún día volver a ser quienes fueron. Y sí, llegan a lugares más prósperos que los que dejan, pero no por eso con todas sus necesidades resueltas. Llegan a países como el mío, Colombia, que día a día lucha por superar los estragos que más de 60 años de conflicto armado interno le han dejado. O a países como Ecuador, que se recupera de una recesión económica, o como el Perú, que a pesar de haber dado pasos agigantados para reducir la pobreza, todavía enfrenta brechas importantes en salud y educación. Y los lugares a los que llegan cambian,
nuestras comunidades están cambiando. Encontramos interacciones que antes no teníamos. Nosotros como ciudadanos de ellos llegábamos a un almacén o a un restaurante y nos atendían personas de nuestro país. Ahora nos atienden extranjeros. Y cómo no, más del 50% de los venezolanos en el Perú están empleados en los sectores de hoteles, restaurantes y comercio. Y este cambio es inevitable. Siendo esta una población que huye, ellos van a seguir saliendo de Venezuela y van a seguir viniendo a nuestros países, sea como sea. Entonces, si nuestras sociedades están cambiando y este cambio no lo podemos evitar, tenemos que tomar una decisión. Podemos y debemos tomar acciones que nos lleven a poder transformar esto en una oportunidad para desarrollo. El tema es que esas decisiones están mediadas por una cantidad de mitos que, como buenos mitos, no son ciertos, pero que terminan guiando nuestra manera de actuar. Desde el Banco Mundial venimos desde hace años analizando las implicaciones que tienen este tipo de fenómenos en los países receptores y acompañándolos a ellos y a las comunidades receptoras a poder transformar estos retos en oportunidades de desarrollo. Para esto, o en medio de esto, hemos podido derrumbar algunos de los mitos que más frecuentemente nos llevan a tomar decisiones poco beneficiosas. Mito 1. Ya son muchos. Esto lo escuchamos todo el tiempo en los países receptores. Ya son muchos, están por todos lados. Pero, ¿en verdad son tantos como nos parecen? Veamos. En Colombia, el país que más población migrante ha recibido, 3 de cada 100 personas son venezolanos. En el Perú serían más o menos 2,5 de cada 100 y en Ecuador serían 2 de cada 100. En el Líbano, un país con un Producto Interno igual a una fracción del de Perú y 26 veces más personas por kilómetro cuadrado, 17 de cada 100 son refugiados sirios. Es el país del mundo que más refugiados ha recibido y los sigue recibiendo por razones humanitarias. Así vistos, no parecen tantos, ¿verdad? Mito 2. Nunca hemos recibido tanta gente, ni mucho menos tan vulnerable. Veamos. Durante la migración china, 5 de cada 100 personas en el Perú habían nacido en ese país. Este proceso nos dejó cosas deliciosas, como el chifa, pero también nos dejó empresarios, chefs, poetas y escritores, medallistas olímpicos y hasta campeonas de marinera. Se estima que el 10% de la población peruana tiene origen chino. Si estos chinos hoy son más peruanos que la papa, ¿por qué no podría pasar lo mismo con los venezolanos, con quien compartimos el idioma y la cultura latina? Hablemos ahora de las poblaciones vulnerables. Colombia ha recibido más de 6 millones de personas desplazadas por la violencia en nuestros municipios y ciudades. Estas personas, aunque diferentes, son tan o más vulnerables que la población venezolana. Entonces, no es cierto que no hayamos manejado y enfrentado flujos masivos de personas vulnerables. Sí lo hemos hecho. Lo que es diferente es que este es un fenómeno que nunca habíamos visto como región, mucho menos por una crisis en el primo rico de la familia, como era Venezuela. Mito 3. Nos llegan los delincuentes y los enfermos. Este es tal vez uno de los mitos que más daño hace. Seguro que cuando hablamos de 4 millones de personas moviéndose por la región, algunos de ellos tendrán estas características, pero en realidad están trayendo las enfermedades y el crimen a nuestras comunidades. Hablemos primero sobre los impactos de la migración en el crimen. Colombia y el Perú son los únicos países que han medido este impacto. En Colombia, la Fundación Ideas para la Paz encontró que en las áreas receptoras el crimen se mantuvo o incluso se redujo. En el Perú, la Policía Nacional ha dicho que no es posible evidenciar un incremento en el crimen debido a la migración. Hablemos ahora de las enfermedades. Sí, es cierto,
Algunas personas migran por motivos de salud. Pero en realidad la población venezolana tiene tasas de prevalencia de enfermedades crónicas mucho más bajas que las de la población nacional. Por ejemplo, acá en el Perú, solo 11% de la población venezolana reportó tener estas condiciones comparados con casi un 37% de la población peruana. Mírenlos, no se ven ni muy enfermos ni muy peligrosos, ¿verdad? Mito 4. Nuestros países no pueden ni tienen que encargarse de ayudar a los venezolanos. Cuando llegamos a muchos de los países receptores, la gente nos dice, casi regañadientas, pero ¿por qué tenemos que ayudar a los venezolanos nosotros teniendo tantas necesidades? El país no puede con más. Bueno, en realidad los países no están eligiendo ayudar a los venezolanos primero que a los nacionales. Los países tienen que hacerlo por 2 razones. La primera, se cae un poco de su peso, pero vale la pena recordarla, porque son seres humanos. La segunda es muy simple, porque es lo más beneficioso. Invirtiendo en los venezolanos, en realidad estamos invirtiendo en el país. Cuando hay un choque de precios, una caída del precio del petróleo o de los minerales, el país tiene que hacer una serie de inversiones para adaptarse. Y de estas inversiones surgen oportunidades, se diversifica la economía, surgen nuevas industrias. Asimismo, si este choque no es de precios, sino es demográfico, el país tiene que invertir en que esta población pueda contribuir a la economía lo antes posible. Y en ese sentido, este choque, aunque inesperado, es ideal, joven, preparado y motivado. Durante muchos años, Venezuela fue el país más rico de Latinoamérica que invirtió en la educación y en la salud de sus ciudadanos. A pesar de su vulnerabilidad, los venezolanos tienen mayores tasas de preparación que la población local. Acá en Perú, por ejemplo, encontramos que el 57% de la población venezolana cuenta con estudios superiores. Apoyo Consultoría estimó que esta educación le habrá costado al Perú 3.3 billones de dólares. Esto es casi la tercera parte del gasto anual en educación del país. Sin embargo, este potencial no se está realizando. Los venezolanos tienen generalmente calificaciones mucho mayores que los trabajos que ejercen. Tienen muchas dificultades para convalidar sus estudios, carecen de conexiones para encontrar trabajo y reciben salarios mucho más bajos que los de los nacionales. De hecho, el banco ha estimado que de integrarse laboralmente la población venezolana incrementaría en 1.6% la capacidad productiva del Perú. Y Apoyo también estimó que de recibir salarios iguales a los de los nacionales, incrementarían en 1.4 billones de dólares la masa anual de Lima. Esto, señoras y señores, es dinero contante y sonante que utilizarían para comprar servicios, para contratar bienes, contribuyendo a la economía del país. Sin embargo, para poder alcanzar este potencial, debemos invertir y adaptarse cuesta, es cierto. En Colombia estimamos que más o menos la provisión de servicios a la población venezolana costaría un 0.5% del Producto Interno Bruto. Esto es un monto considerable, pero que podría recuperarse rápidamente debido al incremento de la demanda agregada y del recaudo por impuestos. De hecho, acá en el Perú, en el 2018, se encontró que el 8% del crecimiento del Producto Interno Bruto se dio gracias a un aumento de la demanda agregada de los venezolanos. Y ahora que tenemos este conocimiento, ¿qué vamos a hacer con él? Porque si decidimos no hacer nada, pronto la situación se va a desbordar. Vamos a tener que ir apagando incendios reales o imaginarios según cómo se vayan presentando y según cómo nuestras percepciones, no los hechos, nos digan que tenemos que actuar. Si decidimos hacer algo, tenemos 2 opciones. La primera es tratar de detener su llegada, imponer visas, solicitarles documentos que les es difícil conseguir, hasta pedirles que paguen un cierto monto por poder entrar a nuestros países. Pero esto es como tapar el sol con un dedo,
porque siendo esta una población que huye y teniendo en nuestros países fronteras tan grandes y porosas, no podemos efectivamente detener su llegada. Solo podemos detener su regularización. Y si no se regularizan, no contribuyen, no pueden trabajar, no pagan impuestos, no ahorran ni invierten. Sin embargo, sí se presentan mayores problemas derivados de esta migración. Aparecen las redes ilegales de tráfico de personas. Se dan, por ejemplo, mayores explotaciones sexuales y laborales de la población venezolana, lo que termina afectando las condiciones laborales de los nacionales. La segunda opción es tomar el toro por los cuernos. Si sabemos que esta población va a llegar, podemos entonces decidir hacer algo para responder ante esto. Esto, por ejemplo, nos permitiría saber dónde están, cuántos son, qué saben hacer, y con eso tomar decisiones de política que nos permitan aprovechar al máximo su potencial. También podríamos entender mejor cómo este fenómeno afecta a las áreas receptoras, ayudándonos a canalizar inversiones para responder a estas necesidades. Pero ¿y entonces qué se hace? No puede ser como le dice Cerebro a Pinky, lo mismo de todas las noches. No, necesitamos un plan diferente. Y para formular este plan necesitamos empezar por entender la situación. En Colombia, en noviembre del año pasado, el Banco Mundial publicó un reporte que analiza las implicaciones de este éxodo en el país. Con base en este reporte, el gobierno formuló una política nacional de respuesta que se encuentra actualmente bajo implementación. Un análisis similar está a punto de ser publicado para Perú y otro más será publicado pronto para Ecuador, lo cual le daría herramientas a estos países para formular un plan de respuesta. ¿Y qué elementos tiene este plan? Este plan tiene acciones en 4 áreas primordiales que permitirán dar una respuesta humana y humanitaria a este éxodo, creando oportunidades de desarrollo. Primero, se deben adaptar las instituciones y las leyes para poder hacer frente a este fenómeno. Esto incluye, por ejemplo, generar mecanismos de respuesta multisectoriales coordinados, como es la gerencia de frontera en Colombia, o generar instrumentos migratorios adaptados a las realidades de esta población, como son los permisos de permanencia que han creado Perú y Colombia, permitiendo la regularización de más de 1,5 millones de venezolanos. Segundo, se debe aumentar la capacidad de respuesta de las áreas receptoras. Esto incluye, por ejemplo, ampliar la oferta de servicios como salud y educación, invertir en infraestructura, invertir en la dinamización de la economía, como lo están haciendo Jordania y Líbano en respuesta a la crisis siria. Tercero, se deben mitigar las vulnerabilidades y los riesgos para la población venezolana asociados con este éxodo. Esto incluye acciones como, por ejemplo, facilitar su convalidación de títulos, ayudarles a encontrar un mejor empleo, pero también incluye crear rutas diferenciadas de atención para población particularmente vulnerable, como son las mujeres, los niños separados, la población indígena y la población LGBTI. Finalmente, se debe trabajar en crear un pacto social a nivel regional, nacional y local. Esto es, trabajar conjuntamente con múltiples países para poder mejorar la distribución de la población en varios de ellos, evitando que los impactos se concentren en uno solo. También incluye, por ejemplo, generar diálogos nacionales y trabajar con las comunidades de acogida para que ellas puedan apreciar mejor las oportunidades detrás de este fenómeno. ¿Y quién se encarga de todo esto? El gobierno, obvio. Nos encanta culpar al gobierno de todo lo que se hace y lo que no. Otros sospechosos de siempre son la economía, que financia la respuesta, y la sociedad, que lo recibe o no. Son estas cosas que mágicamente se ocupan de todo. Sin embargo, el gobierno, la economía y la sociedad somos todos. Todos y cada uno de nosotros sentados en esta sala, conectados por internet y viendo este video. Somos nosotros quienes le exigimos al gobierno que tenga una política activa de respuesta, preparando nuestras instituciones, nuestras sociedades y nuestras comunidades para poder hacer frente a este fenómeno. Somos nosotros, vecinos, recibiéndolos en nuestras comunidades, ayudándolos a encontrar una vivienda digna, a amoblar sus casas, a encontrar un trabajo y colegio para sus hijos. Somos nosotros, empresarios,
ofreciéndoles trabajo en las mismas condiciones y en los mismos términos de ley que la población local. Somos nosotros, medios de comunicación, periodistas, ciudadanos del común, diseminando información objetiva y denunciando la diseminación de información xenófoba que nutre todos estos mitos que tanto daños nos hacen. Somos nosotros, padres de familia, recibiéndolos con empatía y solidaridad en el colegio de nuestros hijos, como en un colegio en Tumbes, en donde los escoltas venezolanos pueden llevar con orgullo símbolos patrios de su país Venezuela y de su país Perú. Somos nosotros, ecuatorianos, colombianos y peruanos, aceptando que si viéramos a nuestros hijos tener tanta hambre que a los 10 meses pesan tanto como un recién nacido, como lo vimos en Riohacha, en La Guajira, también habríamos venido hasta aquí buscando devolverle la esperanza. De la forma en que nosotros, de manera individual y colectiva, respondamos a esta situación, depende el futuro de todos estos seres humanos. Que seamos honestos. En el pasado recibieron a muchos colombianos huyendo del conflicto armado y a muchos peruanos huyendo de la hiperinflación y del terrorismo. De la forma en que nosotros respondamos a esto, de nosotros, de nadie más, depende que este cambio sea una oportunidad para todos. Muchas gracias.